Saludos a todos amigos del canal. En la mañana de hoy, 8:20 de la mañana, un helicóptero que transportaba al ministro del Interior de Ucrania, a otros miembros de su gabinete y 3 tripulantes perdieron su vida al colapsar el helicóptero y golpear una guardería y un edificio en los suburbios de Brovary, en Kiev, cerca de la capital de Kiev. El lugar exacto se llama Brovary. El ministro del Interior, aquí lo pueden ver, se llamaba Denis Monastyrsky. Este es un corto video muy reciente. Este es el hombre encargado del Ministerio del Interior de Ucrania, quien falleció, perdió su vida en el día de hoy. Él estaba encargado de todo lo relacionado con los cuerpos de policía de su país, la Guardia Fronteriza, la Guardia Nacional. Y hay miles de personas, millones de personas en el mundo que quieren saber exactamente el porqué de este accidente. Este es el lugar exacto. Brovary, que es un suburbio de la capital de Kiev. Otras imágenes como el helicóptero destruido, como el helicóptero en llamas o los cuerpos de las personas que perdieron la vida. También dicen que en total son 17 personas, incluyendo 3 niños. Hemos estado revisando, investigando en el día de hoy qué pudo haber ocurrido. Nos informan que en el momento en que este helicóptero inició su descenso, lo hizo dando vueltas y testigos dicen que ya el helicóptero estaba en llamas. La niebla era densa, la visibilidad era poca. Algunos dicen que el helicóptero no iba a gran altura. Yo sé que los aviones tienen cajas negras, no sé exactamente si este helicóptero Super Puma de Airbus, un helicóptero francés, haya tenido o tenga en su interior esta caja negra. No hay reportes de comunicación de la tripulación del helicóptero antes de este accidente. En su interior, repito, había 9 personas, 3 tripulantes y 6 miembros del gabinete del ministro del Interior. Este helicóptero, en temporada de guerra, los funcionarios de Kiev viajan en helicóptero, iba con dirección a Kharkiv, a una reunión que tenían con el jefe de la policía de esta región, de Kharkiv. Este incidente o accidente del día de hoy ocurre a 2 días de iniciarse la reunión en Alemania, en esta base aérea de Ramstein. Este accidente del día de hoy, aquí les voy a mostrar una imagen del helicóptero. Este accidente del día de hoy ocurre un día después de la renuncia de Oleksiy Arestovich. Este accidente ocurre 4 días después de este ataque con un misil KH-22 contra un edificio en Dnipro, un edificio de apartamentos en el que murieron ya casi que más de 30 personas. En el contexto de qué ocurrió antes y qué va a ocurrir después, ocurre este accidente del día de hoy. Decir que el helicóptero no contaba con suficiente cantidad de combustible, pues realmente no tiene sentido, puesto que el helicóptero cayó en llamas, ya estaba en llamas. Ahora, el tema del peso de la tripulación, de las 9 personas que estaban al interior del helicóptero y qué otro equipaje o qué otros elementos pesados iban en el helicóptero. Esto es parte
de una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía de Kiev, de Ucrania. No sabemos exactamente si alguien pudo haber cambiado alguno de los maletines de los funcionarios que iban al interior del helicóptero. Existe entre tantas posibilidades la posibilidad de que uno de estos maletines tuviese algún tipo de explosivo, algo que para estar seguro de que esto ocurrió o no ocurrió, no se puede permitir que esculquen los escombros. Ahora, en el tema del mantenimiento del helicóptero, deben investigar también a las últimas personas que tuvieron que ver con el mantenimiento de este helicóptero, las cámaras de seguridad, para ver quién estuvo cerca del helicóptero antes de el inicio del itinerario del día de hoy. Sobre el particular de si hubo o no drones cerca del helicóptero con el tema de la niebla de hoy, es bastante difícil. Sobre el tema de quiénes más sabían que el helicóptero del ministro del Interior iba a salir hoy hacia Kharkiv, pues eso no lo sabemos. Es parte de la investigación de si de pronto hay espías rusos en el lugar donde estaba el helicóptero antes de iniciar su ascenso, porque el mismo presidente Zelensky en el día de hoy, él no ha dado todavía, no ha emitido un comunicado en el que proponga la posibilidad de que esto haya sido un ataque de guerra. Es bastante prematuro. También sabemos cómo fue la respuesta de Zelensky con los misiles que cayeron en Polonia. La verdad tiene que aparecer por otro lado. Pudo haber sido también producto de desavenencias al interior de los altos mandos militares y altos mandos del gobierno de Zelensky. Yo exactamente traté de averiguar cómo fueron las relaciones del ministro del Interior con Oleksiy Arestovich, sobre todo en las horas en las que empezaron a recoger firmas para hacer presión para que él saliera del gabinete. A mí me gustaría mucho establecer exactamente cuál fue la actitud con relación al comunicado de Arestovich, cómo fue la actitud de parte del ministro del Interior que perdió su vida en el día de hoy. Sí dicen que tenía buenas relaciones con Zelensky. Aquí vemos una fotografía del mes de junio, pero esto hay que tenerlo en cuenta como una posibilidad. En cuanto a la experiencia de los tripulantes, también es parte de la investigación. ¿Por qué el helicóptero iba a tan baja altura? Dicen que de pronto, producto de la niebla, quien iba encargado del helicóptero no tuvo en cuenta la altura de algunos edificios y tratando de esquivarlos, se produjo este desastre del día de hoy en Kiev, donde ya hasta el momento figuran 17 personas que perdieron su vida. Yo estoy seguro que las autoridades en Kiev harán hasta lo imposible por vincular lo que ocurrió en el día de hoy de este accidente con que fue obra premeditada de la Federación Rusa. Y por eso en las próximas horas vamos a estar muy atentos a la investigación, que sobre todo para poder emitir conceptos exactos hay que revisar primero los escombros, hay que hacer un examen exhaustivo de quién más estuvo cerca a los funcionarios que iban al interior del helicóptero, sobre todo por el tema de la posibilidad de que hayan puesto explosivos o hayan cambiado alguno de sus maletines, como también existe la posibilidad de que alguien hubiese puesto algún explosivo debajo de las sillas del helicóptero. El tema de los drones y la posibilidad de que tuvieron que ver en el accidente de hoy, también esa duda hay que despejarla. Una vez
que se establezca esa conexión con lo que ocurrió hoy en este accidente y vincularlo a un ataque de guerra, pues ya van a tener que ser más cuidadosos los funcionarios de Kiev cuando realicen sus vuelos en helicóptero. Van a tener que mantener más en secreto la información hacia dónde van, y esto ya sería, en caso de ser esto algo en lo que tenga que ver la Federación Rusa, ya esto sería un escalamiento que yo lo vincularía directamente con el ofrecimiento de armas de la OTAN a Ucrania, con la reunión el próximo 20 de enero en Alemania, y con la aprobación de parte de Polonia y Alemania de que se iban a enviar estos tanques Leopard a territorio ucraniano. Voy a estar muy atento de toda novedad sobre este accidente del día de hoy, en el que murió el ministro del Interior de Ucrania, Denis Monastirski, junto con otros miembros de su gabinete. Murieron 3 niños, hay más de 30 heridos, producto del impacto de este helicóptero de gran peso. Amigos, me despido y muchas gracias por su participación.